Alguien me mandó que los problemas que estamos teniendo son por la mufa de nombrar al innombrable. Así que piensen ustedes que efectivamente no es alguien, y voy a insistir en esta idea. Vamos a respetar la dignidad de la persona, del individuo, de sus amigos, de sus seres queridos, de sus familiares cercanos, y vamos a respetar las lágrimas de su hija, las lágrimas de su mujer, en fin, todo aquello que tiene que ver con los afectos personales y que, lógicamente, merecen toda la prudencia que la realidad nos exige, que el humanismo nos exige. Pero desde el punto de vista político, es decir, Menem, como hombre político, Menem traicionó. Y cuando digo traicionó, digo que Menem se comprometió a ejecutar un programa de gobierno que tenía que ver con la posibilidad de multiplicar el empleo, de generar una demanda de empleo muy alta, reconvirtiendo, lógicamente, muchísimas de las empresas que en ese momento estaban en manos del Estado y que habían sufrido el deterioro de administraciones que no creían en el Estado o que directamente vinieron a subvertir las empresas del Estado, es decir, vinieron a destruir las empresas del Estado. Entonces, a sabiendas de que las propias empresas del Estado habían sido bombardeadas desde adentro, con quintas columnas metidas en la dirección de las empresas. Por ejemplo, en la dirección de YPF se metían hombres que pertenecían a Shell o a ESO, a petroleras privadas. ¿Con la idea de qué? Con la idea de sabotear la empresa en aras de transferir el petróleo argentino defendido, descubierto, extraído, industrializado y comercializado por YPF, y transferir toda esa renta a las empresas privadas. Entonces, llegábamos al año 89, donde Alfonsín había logrado cosas muy importantes desde el punto de vista institucional, pero el país todavía estaba rendido en el tema de la deuda externa y no había podido resolver el problema del Estado, del funcionamiento del Estado. Recordemos que el gobierno de Alfonsín tuvo por objetivo consolidar la vida democrática en la Argentina y eso lo logró y bueno, con eso alcanza para transformarlo en un hombre trascendente, pero tuvo que soportar presiones externas, tuvo que soportar la presión de los carapintadas, tuvo que soportar la presión del capital y poder económico, tuvo que enfrentar corridas bancarias, cambiarias, tuvo que enfrentar una cantidad de elementos que lo llevaron a que no pudiera resolver la cuestión económica. Resolvió la política, pero no la económica. Menem venía a resolver la cuestión económica y social. Por eso la revolución productiva y el salariazo. Pero en cambio lo que hizo fue subordinarse a la política de los Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay un mundo bipolar. Por un lado, un sistema, el capitalismo, cuya comandancia estaba a cargo de los Estados Unidos, sus socios de Europa Occidental y Japón, la tríade que manejaba el capitalismo mundial. Por otro lado, estaba Rusia, la Unión Soviética, que era un conjunto de naciones alrededor de Rusia, la China, muy, muy atrasada, y otras experiencias que se adherían al sistema de planificación centralizada que promovía la Unión Soviética. Pero por otro lado, había un conjunto grande de países que observaban que la salida no estaba en ninguno de los dos
polos, y entre esos países estaba Argentina, donde a través de Juan Domingo Perón había elaborado una doctrina que se llamaba la tercera posición. Esa tercera posición trataba de tomar de manera inteligente cosas de los dos lados, ¿no? Bueno, fue un intento, la tercera posición. Cuando Menem llega en el año 89, al poquito tiempo cae el muro de Berlín y a los 2 años cae la Unión Soviética. Entonces Menem dice, terminado uno de los polos, desaparece también la posibilidad de tercera posición. Y lo que le corresponde a la Argentina son relaciones carnales con los Estados Unidos. Es decir, humillar a la Argentina hasta llevarla a una situación de degradación que nunca antes se había visto, salvo con las dictaduras militares, pero desde otro punto de vista. Argentina de manera tal que Argentina, encolumnada detrás del gobierno de los Estados Unidos, yo digo siempre las palabras hay que usarlas correctamente. El consenso de Washington no era un consenso, porque todos nosotros podríamos estar predispuestos a un consenso con Washington. No era consenso, era la subordinación de la Argentina a Washington. Es decir, que Argentina durante la época de Menem aceptó que el que gobernaba el mundo era Washington a través del gobierno de los Estados Unidos y que nosotros teníamos solo que cumplir órdenes. Y en el cumplimiento de las órdenes, Estados Unidos va a desatar una guerra en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, y Argentina, que siempre se había declarado neutral frente a las 2 grandes guerras del siglo XX, en este caso envió 2 naves que lógicamente no tuvieron ninguna participación importante desde el punto de vista militar, nada, pero sí desde el punto de vista simbólico y del alineamiento argentino con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Menem, que tenía un origen, si se quiere, sirio, católico, pero con algunas inclinaciones musulmanas y vínculos con aquel mundo, había llegado a realizar compromisos con algunos países árabes, que me parece que no vieron con buenos ojos la participación de Menem detrás de los Estados Unidos en la guerra del Golfo, y vaya a saber, porque no lo sé, si los atentados en la Embajada de Israel en 1992 y el atentado a la AMIA en 1994 tuvieron o no que ver con este alineamiento. Lo cierto es que Menem traicionó todos los lineamientos que había dispuesto en el programa que se presentó en el Juzgado Federal número 1 de la Argentina. Y lo aclaro para la gente que no tiene experiencia en política. Cuando un candidato a presidente se va a presentar, la justicia lo tiene que aprobar como candidato a presidente. Y ese candidato a presidente tiene que presentar un programa de gobierno. Ese programa de gobierno entonces se presenta, cuando es a presidente, en el Juzgado Federal número 1, que en aquel entonces, y creo que actualmente también, sigue a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Quiere decir que ese es un documento con el cual se puede contrastar que Carlos Menem hizo exactamente lo contrario de lo que había dicho que se iba a hacer. A tal punto que el frente político que lo lleva a Carlos Menem se llama Frente Justicialista de Unidad Popular. Y la unidad popular que llevaba el Frejupo era en homenaje a Salvador Allende. Y las 3 consignas de Carlos Menem eran revolución productiva, salariazo
y unidad latinoamericana. Es decir, se trata de un verdadero traidor. E insisto, no estoy hablando de la persona a la que respeto como respeto al 100% de los seres humanos. Estoy hablando del hombre público. El hombre público fue un traidor. Y traicionó, lógicamente, con el consentimiento de muchos dirigentes sindicales, como bien decía Alicia Castro, pero también del Partido Justicialista. Muy pocos, como mencionaba Alicia, Moisés Fontela, Luis Brunati, Germán Abdala y otros, el Conde Ramos de Entre Ríos, y otros pocos resistieron, y otros pocos resistieron, entre ellos nuestro amigo Fernando Pino Solanas, que por denunciar la entrega de yacimientos petrolíferos fiscales, la entrega de la bandera más importante de la República Argentina, porque era la empresa más importante que tenía la Argentina y era una empresa pública, orgullo de la nación, creada durante gobiernos radicales, llevada adelante por el general Mosconi, Enrique Mosconi, entrega el petróleo, los yacimientos, la empresa, la bandera, y motivo de la denuncia que hace Fernando Pino Solanas, va a recibir 4 disparos en las piernas de parte de la mafia, seguramente de los servicios de inteligencia del Estado de aquel tiempo, investigación que nunca llegó a buen destino, porque además Carlos Menem tenía una Corte Suprema que era de la mayoría automática, donde a excepción de Carlos Fay y algún otro, todos respondían a las órdenes del Poder Ejecutivo. Quiere decir que vos tenías una línea que nacía en el gobierno de los Estados Unidos, seguía en el Poder Ejecutivo de la Argentina y terminaba en la Corte Suprema de Justicia. Esa Corte Suprema de Justicia y esa justicia manipulada es la que impidió que se llegara a la verdad respecto del atentado a Fernando Pino Solanas. De manera que nosotros tenemos un personaje que realmente les voy a recordar algunas de las cosas que entregó. Entregó la Administración General de Puertos, y al entregar la Administración General de Puertos, nosotros perdimos absoluta control sobre las exportaciones y las importaciones que se dan fundamentalmente a través de los puertos. De la misma manera que a través de los puertos entra y sale la droga en la Argentina. Eso lo entregó Aerolíneas Argentinas. Concesionó los aeropuertos, es decir, que ya no administró más los aeropuertos el Estado argentino. Entregó agua y energía eléctrica, una empresa también que había hecho obras energéticas importantísimas como el Chocón. Entregó Área Material Córdoba de Aviones, nuestra fábrica de aviones. La disolvió al astillero ministro Manuel Domecq García. El astillero Domecq García fue disuelto. Astilleros y fábricas navales del Estado, AFNE, fueron provincializados, con los cuales virtualmente fueron desactivados, como es lo que pasa con el astillero Río Santiago, donde nuestros amigos, trabajadores, ingenieros, técnicos, luchan desde hace ya casi 30 años porque los astilleros, el astillero Río Santiago vuelva a producir barcos tan increíblemente necesarios para un país marítimo y fluvial como es la Argentina. Entregó el Banco Hipotecario Nacional, entregó el Banco Nacional de Desarrollo, entregó la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, una caja de ahorro en la cual se le empezaban a depositar las primeras monedas a los chicos para que al llegar a los 18 años tuvieran un pequeño capital. Disolvió Minera Carolina, es
entregó todos los medios de comunicación a los privados, e insisto, el Estado pudo haberse deshecho de alguna de estas empresas, pero haber socializado la dirección de estas empresas, no privatizado, es decir, una gestión altamente calificada donde participaran estamentos técnicos, el Estado, el sector privado, los trabajadores y los usuarios. Eso hubiera sido infinitamente superior a la destrucción que hizo Menem. Disolvió la compañía azucarera Las Palmas, disolvió Conarsud, asesoría y consultoría, disolvió la consultora de la Armada Argentina, la Corporación Argentina de Productores, CAP, famosa para quienes tenemos más de 50 o 60 años, la Empresa de Desarrollos Espaciales, disolvió la empresa Líneas Marítimas Argentinas, disolvió la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Encotel, privatizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, disolvió la Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas, privatizó los establecimientos Altos Hornos Zapla, privatizó la fábrica militar de ácido sulfúrico, la fábrica militar de tolueno sintético, la fábrica militar de vainas y conductores eléctricos ECA, privatizó la fábrica militar General San Martín, la fábrica militar de Pilar, la fábrica militar de San Francisco, concesionó el ferrocarril Belgrano, el ferrocarriles argentinos, ferrocarriles metropolitanos, disolvió el Fondo Nacional de la Marina Mercante, privatizó Gas del Estado, privatizó la hidroeléctrica Norpatagónica, Sociedad Anónima, Sector Eléctrico Hidronor, provincializó IPASAM, Hierros Patagónicos de Sierra Grande, Minera. Podríamos seguir, y no voy a seguir con todo, porque sería realmente larguísimo y tristísimo. Privatizó SEGBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, en el que donde trabajaba uno de mis tíos. Privatizó, entregó la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, SOMISA, a la que fui con mi escuela, el Jorge Newbery, en 1975. Una siderurgia que nos llenaba de orgullo. Entregó, como queda dicho, yacimientos carboníferos fiscales y yacimientos petrolíferos fiscales. Un infame traidor a la patria no merece nuestro respeto y sí merece el mayor repudio por el que se pueda tener, porque los traidores no merecen 3 días de duelo. Vamos a ir a un tema y después vamos a seguir con nuestro programa La Brújula por Radio La Luna.